Solución al problema 11.38 del libro de Alonso y Finn volumen 1 Mecánica, capítulo Dinámica de alta energía. Problema. Refiriéndose al problema 11.37, probar que, si la partícula M2 rebota bajo un ángulo π, con respecto a la dirección del movimiento de la partícula incidente, su momentum y energía son las que se describen para P4 y E4, respectivamente. Demostración. Se tiene que por conservación de momentum, P1 más P2, es igual a P3 más P4. Y como P2 es igual a 0, entonces P3, es igual a P1 menos P4. Por lo que, el cuadrado de P4, es igual al cuadrado de P1, más el cuadrado de P4, menos 2 veces, el producto punto de P1 y P4. Entonces el cuadrado de P3, por el cuadrado de C, es igual al cuadrado de P1, por el cuadrado de C, más el cuadrado de P4, por el cuadrado de C, menos 2 por P1 por P4, por el cuadrado de C, por el coseno de π. Pero, el cuadrado de P1 por el cuadrado de C, es igual al cuadrado de E1, menos el cuadrado de M1, por C a la cuarta. E igualmente, el cuadrado de P4 por el cuadrado de C, es igual al cuadrado de E4, menos el cuadrado de M2, por C a la cuarta. Entonces, el cuadrado de P3, por el cuadrado de C, es igual al cuadrado de E1, más el cuadrado de E4, menos el cuadrado de M1, más el cuadrado de M2, por C a la cuarta, menos P1 por P4, por el cuadrado de C, por coseno de π. Por otra parte, por conservación de la energía, se tiene que E1 más E2, es igual a E3 más E4. Pero, como P2 es igual a 0, entonces E2 es igual a M2 por el cuadrado de C, entonces E1, más M2 por el cuadrado de C, es igual a E3, más E4. Pero, E3 es igual a C, por la raíz cuadrada, del cuadrado de M1 por el cuadrado de C, más el cuadrado de P3, es igual a E1, menos E4, más M2 por el cuadrado de C. Es decir, que el cuadrado de C, por el cuadrado de M1, por el cuadrado de C, más el cuadrado de P3, es igual al cuadrado de E1, menos E4, más M2 por el cuadrado de C. Es decir, que el cuadrado de P3, por el cuadrado de C, es igual al cuadrado de E1 menos E4, más 2 por M2 por el cuadrado de C, por E1 menos E4, menos el cuadrado de M1, menos el cuadrado de M2, por C a la cuarta. Igualando ambas ecuaciones del cuadrado de P3, por el cuadrado de C, se obtiene que el cuadrado de E1 menos E4, más 2 por M2 por el cuadrado de C, por E1 menos E4, menos el cuadrado de M1, menos el cuadrado de M2, por C a la cuarta, es igual al cuadrado de E1, más el cuadrado de E4, menos la suma de los cuadrados de M1 y M2, por C a la cuarta, por 2 por P1, por P4, por el cuadrado de C, por coseno de π. Eliminando términos y al dividir entre menos 2, y reordenando, se obtiene que E1, más M2 por el cuadrado de C, por E4, es igual al cuadrado de C, por M2, por E1 más M2 por el cuadrado de C, más P1 por P4 por el coseno de π. Esta ecuación en amarillo, se utilizará nuevamente más adelante. Pero, E4 es igual a C, por la raíz cuadrada del cuadrado de M2, por el cuadrado de C, más el cuadrado de P4. Entonces, E1 más M2 por el cuadrado de C, por la raíz cuadrada de M2 por el cuadrado de C, más el cuadrado de P4, es igual a C, por M2, por E1 más M2 por el cuadrado de C, más P1 por P4 por coseno de π. Elevando al cuadrado y reordenando, se obtiene una ecuación cuadrática, donde la incógnita es P4.
que se puede resolver mediante el uso de la chicharronera. Ver problemas 5.11, donde A es igual al cuadrado de E1, más M2 por el cuadrado de C, menos el cuadrado de P1, por el cuadrado de C, por el cuadrado del coseno de pi. Donde B es igual a menos 2, por M2, por E1 más M2 por el cuadrado de C, por P1, por el cuadrado de C, por coseno de pi. Y donde C es igual a 0. Se observa que el término menos b coincide con la fórmula que se desea demostrar, así como el denominador 2 por a. Solo falta por calcular la raíz cuadrada, que resulta ser igual a b. Se descarta una de las raíces, la negativa, pues p4 es mayor a 0, entonces, al sustituir, se obtiene la expresión buscada en azul. Queda entonces demostrado. De la misma forma, a partir de la expresión previa, marcada en color amarillo, se despeja E4. Al sustituir la expresión encontrada para P4, se obtiene la expresión buscada. Queda entonces demostrado. Cualquier duda escribe en los comentarios. Suscríbete y presiona manita arriba.